Hola chicos, les habla el profesor José Huaranca y estamos justamente para hacer este video de un tema tan importante como es el tema de vectores. Se dice que vectores es un tema o es una herramienta que se aplica hasta el final del curso. Efectivamente, tiene mucha razón, pero fundamentalmente por el inconveniente de que muchos alumnos no entienden vectores, entonces ya no entienden nada de la física, ¿no? Entonces, para que eso nunca más vuelva a ser parte de tu pensamiento, de tu modo de pensar, es que nosotros hacemos este video para aclarar todo absolutamente. A partir de este video tú ya no vas a tener ningún tipo de dudas acerca de cómo es que tienes que manejar el tema de vectores, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar nuestro video, nuestra clase de hoy. Pero antes no te olvides que tienes que suscribirte a mi canal de YouTube, ¿no? Compartir este video, darle like, ¿no? Y además también seguirme en TikTok, porque justamente estos mismos problemas en TikTok, en pocos segundos estamos enseñando cómo se pueden resolver a simple vista problemas de examen de admisión, no solamente de San Marcos, sino también de la UNI. Bien, entonces empezamos mencionando de que hay magnitudes que se conocen con el nombre de magnitudes escalares que se definen básicamente por su módulo y su unidad, vale decir, por su cantidad y por su unidad. Un ejemplo de esa podría ser, por ejemplo, la masa. Cuando nosotros hablamos de la masa de un cuerpo, la masa de un cuerpo está definida por la cantidad de kilogramos que posee, ¿no es cierto? Es suficiente esa información, ¿no? No necesitamos ninguna otra información, por ejemplo, preguntar en qué dirección está dirigida la masa, ¿no? Porque la masa no tiene dirección. ¿Qué cosa es la masa? La medida de la inercia que posee un cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de la temperatura igual, ¿no? Nos es suficiente saber que la temperatura normal de nuestro cuerpo es 36,5 grados Celsius, ¿no? El número y la unidad, suficiente para saber si tenemos o no tenemos fiebre, ¿no? El caso del volumen también, la longitud, es decir, hay, al igual que el tiempo, hay un gran conjunto de magnitudes a las cuales justamente se le conoce con el nombre de magnitudes escalares, ¿no? Las que se definen a partir de su valor numérico y unidad. En cambio, hay otro tipo de magnitudes conocido como magnitudes vectoriales que también, además de tener un módulo y unidad, ahora requieren de una dirección para poder definirse, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de lo que es una fuerza, ¿no? Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, tenemos que saber en qué dirección vamos a aplicar la fuerza para producir un determinado efecto, ¿cierto? O sea, la dirección es muy importante en el caso de la fuerza. Igualito que en el peso, que también es una fuerza, ¿no? Pero solo que esa fuerza actúa verticalmente siempre dirigida hacia abajo, ¿no? La velocidad también, que está definiendo en qué dirección nos estamos moviendo, ¿no? O con qué intensidad, con qué módulo, con qué valor, ¿no es cierto? Puede ser la velocidad en algún momento cero, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, este es el caso de las magnitudes vectoriales que para su representación necesitan de una gráfica vectorial justamente como la que tenemos acá. Acá tenemos un jovencito que se está moviendo de la posición P a la posición Q. Entonces nosotros podríamos referirnos justamente de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, a ese vectorcito podríamos representarlo con una sola letra, ¿no? Esa letra podría ser, por ejemplo, la letra A. Entonces, nosotros tenemos que indicar qué cosa es lo que representa la A con la flechita arriba. Está representando a un vector, ¿no es cierto? En este caso, el vector que está yendo de P a Q, ¿no es cierto? ¿Ya? Así tendríamos que indicar el vector, ¿no es cierto? También podríamos expresarlo con las letras que están en sus extremos, ¿no es cierto? Entonces, así tendríamos la notación del vector A, ¿no? Ya, ahora si queremos referirnos a su módulo, a su magnitud, a su tamaño, entonces en este caso vamos a utilizar, ¿no? Entre barras, ¿no? Para poder referirnos justamente al tamaño, que es otro de los elementos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta para el caso de un vector. Entonces, el tamaño del vector representa su módulo, ¿ya? Módulo o longitud. Un elemento muy importante justamente para el manejo de vectores, ¿no? Además de ese módulo cuya representación justamente aparece acá,
Acá lo que tenemos es justamente la representación del módulo, ¿no? Así, ¿no? El módulo se representa de esa manera, ¿no? Bien, ¿qué otro elemento tiene el vector? ¿Qué otro elemento más vamos a distinguir en el vector? Obviamente esa línea en la cual está dibujado el vector o pertenece el vector se llama línea de acción, porque a lo largo justamente de esa línea es que se produce la acción, ¿no? Además también de algo muy importante que es justamente la orientación que sigue esa acción, ¿no? El sentido, ¿no? Entonces así tenemos como elementos fundamentales dos, ¿no? Para poder definir a un vector, nosotros vamos a requerir que el vector tenga dos elementos fundamentalmente. El módulo, que vendría a ser el valor que representa el vector, valor numérico, ¿no? Y la dirección. Aunque en algunos libros se menciona también como elemento, como otro elemento importante, es el sentido, ¿no? O sea, la orientación que sigue el vector sobre esa recta, ¿no? Entonces, ese vector podría estar representando, por ejemplo, como ya mencionamos por acá, a una fuerza, a una velocidad, a una aceleración, es decir, a cualquier magnitud vectorial, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es lo más importante, el tema central de esta reunión. ¿Cuál es? La suma de vectores, ¿no? Y entonces nosotros vamos a hacer primero, como referencia, vamos a tomar, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si nos queremos desplazar de la posición a la posición B? ¿Qué tenemos que hacer para representar ese desplazamiento? Utilizar un vector, ¿no? ¿Cómo se llamaría ese vector? Ese vector se llamaría AB. ¿Por qué se llamaría así? Porque empieza en A y termina en B, ¿no es cierto? Vamos a suponer que además de ese desplazamiento, ejecutamos otro desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, el desplazamiento que va de B a C, ¿no? Este segundo desplazamiento adicional, o sea, además de habernos desplazado de A a B, nos desplazamos ahora de B a C. Entonces podríamos decir que estos dos desplazamientos nos condujeron a partir del punto A llegar al punto C. Vale decir, en el argot vectorial, aquí nosotros tenemos a este vector justamente con la denominación de vector suma o resultante. Que aquí en la figura lo podríamos representar así de esta manera. Yendo del origen del primero al extremo del último, ¿no? Entonces, a este vector se le llama vector suma o vector resultante, ¿no? También lo podríamos representar justamente de la manera que aparece acá. Ya. Y el otro detalle muy importante es que a los dos primeros vectores se les va a llamar vectores sumandos, o sea, vectores componentes. Porque justamente a partir de ellos es que se obtiene la resultante, ¿no? A partir de los vectores que se están componiendo. Ya. Y acá, antes de continuar, vamos a mencionar un detalle muy importante. El detalle importante es de que está subyacente en esta figura una cuestión geométrica. ¿Qué cosa es esa cuestión geométrica? Bueno, si es que nosotros le llamamos A minúscula a la longitud del primer vector y le llamamos B minúscula a la longitud del segundo vector, sabiendo que entre ellos está formándose un ángulo que le vamos a llamar θ, la pregunta es, ¿cómo es que determinamos el tamaño del vector resultante? O sea, su módulo, ¿ya? Sin la flechita, solamente el módulo. Entonces, ese ya tendríamos que decir que es un problema geométrico, ¿ya? Vale decir, el tema de vectores no es un tema de física, sino es un tema de
matemática, ¿no? Y entonces para ello nosotros vamos a, antes de proceder a hacer ese cálculo, vamos a indicar que dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección y el mismo módulo, ¿ya? O sea, si dos vectores tienen el mismo tamaño, ¿no? Y además tienen la misma dirección, entonces estos vectores se consideran vectores iguales, ¿no? O también podríamos decir que los vectores podrían ser, por ejemplo, el desplazamiento A y el desplazamiento A'. Son dos desplazamientos iguales. ¿Por qué? Porque son de la misma longitud y de la misma dirección, ¿no? Entonces, para que dos vectores se consideren iguales o equivalentes, tienen que tener el mismo módulo, el mismo tamaño y la misma dirección, ¿no es cierto? Ya. Solamente en el caso que nosotros lleguemos a invertir a un vector, entonces en ese caso ya tendríamos el negativo del vector, ¿no? Si al vector A, que lo tenemos acá, nosotros le cambiamos la flechita ya no para arriba, sino para abajo, entonces se convierte en el negativo, ¿no? Entonces el negativo de un vector es aquel vector que se forma justamente simplemente invirtiendo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos a continuación para resolver ese problema? Bueno, para resolver ese problema, lo único que tendríamos que hacer es, en primer lugar, bajar una perpendicular desde acá. Nos va a determinar acá dos segmentos conocidos, ¿no? Por ejemplo, este segmento vendría a ser B seno de teta, ¿no? Por ser el cateto opuesto dentro de este triángulo rectángulo, ¿no? Y el otro cateto de ese triángulo rectángulo, ¿no? Esta porción tendría que ser igual a B, pero por el coseno de teta, ¿no? Entonces, si nosotros queremos determinar la magnitud del vector resultante, lo único que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras dentro de este triángulo, que es un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Cuáles son los catetos de ese triángulo rectángulo? A ver, vamos a hacerlo por acá, ¿eh? Entonces, la magnitud de la hipotenusa tendrá que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Ya, uno de los catetos de hecho es B seno de teta. Y el otro cateto es el cateto horizontal que va desde este punto hasta acá, ¿no? Sería A más B coseno de teta, ¿no? Y entonces, haciendo las operaciones tendríamos cuadrado el primero más el doble producto más el cuadrado del segundo, ¿no? Y finalmente ese término que también lo tenemos que considerar se encuentra elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando a cuadrado más 2 veces AB coseno de teta. Acá podemos factorizar b cuadrado y nos quedaría el coseno cuadrado más el seno cuadrado de teta, que todos sabemos que eso es igual a 1. O sea, esta suma que está acá es igual a 1. Entonces nos estaría quedando, ¿no?, la relación conocida para poder determinar el módulo de esa resultante, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es extraer la raíz cuadrada. ¿De qué? Del cuadrado del primer módulo sumado con el cuadrado del segundo módulo, y a eso le tenemos que agregar el doble producto por el coseno del ángulo, ¿no? Del ángulo que están formando entre sí los vectores A y B, ¿no? Pero les voy a decir la verdad, no es necesario aprender esa fórmula porque vamos a demostrar en la resolución de problemas que sin necesidad de esa fórmula nosotros podemos resolver muchos problemas, ¿no? Solamente vamos a decir de que en el caso de que teta sea de 0 grados, esto quedaría simplemente así. Se reduce a esta expresión, ¿ya? Y a esa resultante se le llama resultante máxima. Vale decir, cuando los vectores están actuando en forma paralela, o sea, cuando tenemos vectores paralelos, lo único que tenemos que hacer es simplemente sumar los módulos, ¿no? Y si estuviesen formando entre sí un ángulo de 90 grados, entonces ahora tendríamos
la expresión del teorema de Pitágoras, ¿no? Que sería resultante igual a la suma de los cuadrados de los catetos de los módulos, ¿no? Todos bajo una raíz, ¿no? Esto es el caso de los vectores ya no paralelos, sino ortogonales, o sea, perpendiculares, ¿ya? Y si los vectores estuviesen formando un ángulo de 180 grados, entonces en ese caso se dice que la resultante va a ser la menor posible y se estaría obteniendo en la diferencia, ¿no? Esto para los vectores que son opuestos, ¿no? Si los vectores son contrarios, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente una suma, ¿no? Eso es justamente lo que podríamos extraer a partir de esta relación. Vale decir, estos son casos particulares que vamos a ver a continuación cómo es que se pueden de una manera sencilla abordar, ¿no es cierto? Bien, y entonces llegamos a la solución de los problemas. Ya, ¿qué cosa tenemos? A ver, vamos a el primer problema. Dice, el desplazamiento nos indica el cambio de posición de un móvil, justamente como estábamos viendo en la figura anterior, ¿no? Si consideramos que un atleta primero se desplaza 130 metros hacia el norte y luego 80 metros hacia el este y finalmente 70 metros hacia el sur, determine la magnitud del vector desplazamiento. Ok, entonces siguiendo la idea que hemos estado utilizando, vamos a, en primer lugar, poner acá nuestra referencia, ¿ya? La dirección norte y la dirección oeste-este, ¿ya? Mejor lo vamos a poner con un trazo lleno, por acá. Así. Vamos a poner acá norte, sur, este y oeste, ¿ya? Claro que en ese caso podríamos también utilizar las letras X y Y, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Dice el desplazamiento, ¿ya? Primero dice se desplaza 130 metros hacia el norte. Entonces vamos a poner acá 130 metros hacia el norte, ¿no? Ya, ahí está. Un poquito más arriba. Listo. Ahí tenemos 130 metros. ¿Ya? A continuación dice 80 metros hacia el este. 80 metros hacia el este. ¿Ya? Noten un detalle, que estamos justamente colocando los vectores en forma consecutiva, ¿no? Tal como lo hicimos en el ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Y finalmente dice 70 metros hacia el sur. 70. Un poquito más de la mitad. También en este caso hay que señalar que se han trazado los vectores en forma consecutiva. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la resultante? Bien, ahí vamos, ¿ya? Si le llamamos A al primer punto, B a la segunda posición, C a la tercera y D a la última, entonces lo que nosotros tenemos aquí en este caso es que además del desplazamiento AB, hemos realizado el desplazamiento de B a C y finalmente el desplazamiento de C a D. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo determinar el vector resultante, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es descubrir cuál sería ese vector resultante, ¿ya? Primero, si nos estamos desplazando de la posición A a la posición B y luego de B a C, entonces esos dos desplazamientos equivalen a uno solo, que sería el desplazamiento de A a C, ¿ya? Lo vamos a anotar acá. A ver, con un color suavecito. Cuando hicimos AB y además BC, en realidad lo que hemos hecho es desplazarnos desde A hasta C, ¿no? Ahora, finalmente, si queremos la resultante total, tendríamos entonces que hacer la suma
de AC con CD. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa resulta si sumamos AC más CD? Bueno, tendríamos que simplemente ir a la figura, desde el primer punto hasta el último punto. Y ese vendría a ser justamente, en este caso, el vector AD. Entonces, lo que me están pidiendo es la magnitud del vector AD. O sea, me están pidiendo, una vez que hemos identificado el vector resultante, tenemos que calcular su módulo, ¿no? Y entonces para eso, lo que vamos a hacer es justamente, a ver, trabajar en esa figurita, ¿no? Bien, ¿cómo determinamos la magnitud de ese vector resultante? A ver, acá está. Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Fíjense, ¿eh? Miren lo que voy a hacer sin saber nada. Vamos a resolver el problema sin saber nada. Podemos prolongar esta línea, ¿sí? ¿Ya? Ahora, por acá, hacemos lo mismo. Ya. Entonces, decimos que si toda la figura, todo el contorno, ¿no? Vamos a decir, a ver, acá le vamos a llamar AE, ¿no es cierto? O sea, vale decir, el polígono A, B, C, D, E, A es un rectángulo, ¿cierto? Por lo tanto, si arriba la base superior mide 80 metros, entonces la base inferior tiene que medir lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ¿eh? Estamos resolviendo el problema sin saber nada. Sin necesidad de fórmulas y conocimiento especial, propiedades, etcétera, etcétera. Un simple razonamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le tenemos que agregar a 70? O sea, para determinar esa longitud, ¿cuánto le agregamos a 70 para que me dé 130? Obviamente, 60, ¿no? Y entonces ya tenemos a simple vista la resolución del problema. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que nosotros es reconocer que tenemos ahí un triángulo conocido, ¿no? Porque tenemos justamente el conocimiento de sus... A ver, si este ángulo es de 37 grados, entonces frente de 37 se encontrará el lado que es proporcional a 3. El otro cateto será proporcional a 4 y la hipotenusa será proporcional a 5, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo que el cateto vertical es 3 veces K, ¿no? El cateto horizontal es 4 veces K. A ver, multipliquemos. 3 por 20, 60. 4 por 20, 60, 80, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la resultante? La resultante sería 100, ¿no? Pero si queremos el desarrollo, o sea, demostrar matemáticamente, tendríamos que simplemente aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y según el teorema de Pitágoras tendríamos que la magnitud de la resultante sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no es cierto? Un cateto mide 60 y el otro cateto mide 80, ¿no? Esto nos está dando una suma de, a ver, sería 3.600 más 6.400 sería 10.000, ¿no es cierto? A la hora que le sacamos la raíz cuadrada, estaríamos quedando justamente con la magnitud del vector resultante. En este caso vendría a ser de 100 unidades, ¿no? Como la unidad que se está expresando es el metro, entonces la respuesta sale 100 metros, que vendría a ser justamente lo que nos estaban pidiendo, ¿no? En este caso sería la alternativa señalada con la letra C, ¿no? Entonces, espero que ustedes me pongan en la cajita de comentarios sus comentarios respecto de lo que entendieron y respecto de lo que no entendieron. Eso es vital para yo poder darles una respuesta adicional, o sea, una aclaración adicional. No les voy a cobrar por eso, ¿no? Solamente tienen que suscribirse a mi canal, ¿no? Y darle like a esos videos, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a borrar la pizarrita para disponernos a resolver el siguiente problema. Ok, esa es la magia justamente de esta tecnología, ¿no? A continuación dice, si la resultante mínima
máxima y mínima de dos vectores tiene una magnitud de 10 unidades y 6 unidades, respectivamente, determina la magnitud de la resultante cuando el ángulo que forman es de 90 grados. Ok, muy buena pregunta, ¿ya? Y entonces acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo explicamos esto? Esa es la gran pregunta que se tienen que hacer todos los profesores. Por eso es que también estamos haciendo este video, ¿ya? Con la finalidad de que sirva también una guía para los maestros, ¿ya? Entonces vamos a poner acá una figurita alegórica, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos un carrito, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahí está. Toma tiempo hacer los dibujos, por eso es que muchas veces buscamos que venir ya con los dibujos hechos, ¿no? Ya, ahora vamos a suponer que empezamos a empujar este mueble utilizando una fuerza hacia la derecha, ¿ya? O sea, le estamos aplicando acá una fuerza, vamos a llamarle esa fuerza F1, ¿ya? Y ahora a continuación vamos a suponer que nuestro ayudante decide también empujar. Pero en este caso, como lo estamos viendo, como que el ayudante no nos está ayudando mucho, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estamos viendo que está aplicando una fuerza contraria. O sea, la fuerza del ayudante es contraria. Y entonces la pregunta es la siguiente. En este caso, ¿qué tendríamos que decir? Tendríamos que hablar de una resultante que se obtiene a partir de la suma o a partir de la diferencia. ¿Estas dos fuerzas se estarían sumando o se estarían restando? Muy bien, se estarían restando, ¿no? Entonces la fuerza F1 se está restando con la fuerza F2. Y así me estaría quedando, ¿qué cosa? Una resultante mínima. En cambio, si las fuerzas están dirigidas en la misma dirección, vamos a ponerle acá así, fuerza F2, ¿no? Y fuerza F1, si las fuerzas estuvieran dirigidas ahora en la misma dirección, entonces ya no podemos hablar de una resultante mínima, ¿no es cierto? Tendríamos que estar hablando de una resultante máxima. Vale decir, en pocas palabras, las fuerzas se suman dándonos una resultante máxima, ¿no? Y se restan dándonos una resultante mínima. Entonces, justamente de esto habla el problema, ¿no? Entonces, en el problema, vamos a poner acá. En el problema, ¿qué cosa me dicen? Que la resultante máxima tiene una magnitud igual a 10 y una resultante mínima igual a 6. Entonces pregunto, cuando me hablan de la resultante máxima, ¿me están hablando de la suma o de la diferencia? Me están hablando de la suma, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle así, suponiendo que A y B sean los módulos de los vectores, ¿no? Entonces esto ya me está hablando de un problema que lo podríamos resolver sumando estas dos ecuaciones. Ya, si yo sumo la ecuación 1 con la ecuación 2, entonces tendríamos acá 10 más 6. A más A y B positivo con B negativo, en la suma se estaría simplificando, ¿no? Y así me estaría quedando entonces la posibilidad de decir que 16 es igual a 2 veces el módulo del vector A, ¿no? Y entonces esto me está indicando que A es igual a 8 unidades, ¿no? El módulo del vector A es 8 unidades. Y el módulo del vector B sería 2 unidades, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la diferencia me dice que es 6, entonces acá está la diferencia igual a 6, ¿no? Ahora, cuando entre ellos se forme un ángulo θ de 90 grados, la pregunta es cuál será
la magnitud de la resultante. Entonces nosotros tendríamos que decir que cuando se forma un ángulo de 90 grados entre los vectores, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué, profesor? Pues muy simple, ¿no? A ver, lo vamos a dibujar, ¿ya? Aprovechando que tenemos esta tecnología, ¿eh? Si tenemos un vector de 2 unidades, ¿ya? Y en forma perpendicular, un vector de 8 unidades. Obviamente trazados consecutivamente, ¿no es cierto? Trazados en forma consecutiva. ¿Qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que el vector que cierra la figura, en este caso, es el vector resultante. Y esto es justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras, ¿no? Para decir a continuación que esa resultante sería a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? O sea, en buena cuenta, 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Cuánto será eso? Será 64 más 4, 68. ¿Y cuánto es la raíz de 68? Ahí está. Ese 68 dice que se puede escribir como 4 por 17, ¿no? Entonces, quedándonos así, la raíz cuadrada de 4, que todos sabemos que es 2, ¿no es cierto? Pero ese 2 tendría que estarse multiplicando con la raíz de 17, ¿no? Y así habríamos llegado justamente a la respuesta a este problema, ¿no? La alternativa A sería justamente la respuesta correcta, ¿no? A propósito de lo que habíamos estado comentando aquí, aquí teníamos un apunte, ¿no? Dice así, en el caso especial de dos vectores A y B que sean paralelos, la magnitud de su suma es igual a la suma de sus magnitudes, ¿ya? O sea, simplemente se suman las magnitudes porque tienen la misma dirección, ¿no? Cuando A y B son antiparalelos, o sea, opuestos, la magnitud de su suma es igual a la diferencia. O sea, en el primer caso la resultante se obtiene mediante la suma y en el segundo caso se obtiene mediante la diferencia, ¿no? Eso es lo que justamente teníamos ahí que acotar. Vamos a ponerle nombres a los vértices del cuadrado, ¿ya? Vamos a ponerle acá A, B, C, D, ¿ya? Y este es punto medio, ¿no es cierto? Punto medio, ¿ya? Ahora, lo primero que vamos a hacer es trasladar el vector AD al frente, ¿ya? A ver, con el mismo color, ¿ya? ¿Y qué cosa me está dando eso como resultante? Eso me está dando como resultante el vector que va de A a C, ¿ya? Que vamos a dibujarlo con trazo interrumpido, de color celeste, ¿ya? Naranja. Ya. ¿Eso qué cosa sería? La resultante de los vectores que están de negro, ¿no es cierto? Ya. Y ahora, los vectores que están de azul, también vamos a hacerle lo mismo, ¿ya? Y entonces, a ver, primero vamos a decir que este es el punto P y este es el punto Q. Entonces ahora a continuación quiero sumar el vector AP con el vector AQ, ¿ya? Y este vector AQ lo voy a dibujar en forma consecutiva con el otro, ¿ya? Noten un pequeño detalle, que acá justamente tendríamos lados exactamente paralelos y de la misma magnitud. Entonces, si alguien me pregunta qué cosa se obtiene al sumar el vector AP con el vector AQ, bueno, el vector AP sumado con el vector PC nos estaría dando nuevamente como resultante el vector que va de A hasta C, ¿ya? Si no me entendieron, como yo puedo sospechar, entonces vamos a empezar a utilizar la expresión literal, ¿ya? Primero, ¿qué me están pidiendo?
Lo primero que me están pidiendo es determinar el vector resultante, ¿ya? Primera aclaración. Segunda aclaración, ¿qué cosa es el vector resultante? El vector que resulta de la suma de todos los vectores. Por si acaso, la figura original era así, ¿no es cierto? Y acá era P y Q. Entonces, ¿cuáles son los vectores que tenemos que sumar? Tenemos que sumar el vector AB con el vector AD, con el vector AP y con el vector AQ. ¿Ya? Pero estamos viendo, acá vamos a cambiar de color, siendo el vector AD, idéntico al vector BC. O sea, este vector que está acá, es idéntico a este vector. Eso es lo que estamos escribiendo, ¿ya? Primera observación, ¿ya? Ahora, si eso es así, entonces ya lo podríamos reemplazar acá, ¿ya? Ahora, otra observación. El vector AQ, o sea, este de acá, es idéntico a este de acá. O sea, el vector que va de A a Q no es otra cosa que el vector que va de P a C, ¿ya? Esta es la segunda observación. O sea, noten, ¿no? Que exactamente este vectorcito que está acá es idéntico a este acá. Tiene el mismo tamaño y la misma dirección, ¿no es cierto? Entonces, si eso lo reemplazamos acá en lugar del vector AQ, podríamos colocar al vector que va de P a C. Entonces quedaría nuestra expresión original, quedaría de la siguiente manera, ¿ya? Volvemos otra vez aquí. Estamos aquí, ¿ya? Entonces, vamos a sumar primero el vector AB con el vector BC. ¿Por qué? Porque AD es igual a BC. Y a continuación vamos a sumar el vector AP con el vector AQ, pero el vector AQ es PC. ¿Ya? Entonces, la estrategia es que vamos a sumar estos dos primeros y luego estos dos últimos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los dos primeros tienen o no tienen una letra en común? Sí. Por lo tanto, entonces su resultante se formará utilizando la primera letra, señalando la primera letra y la última. Vale decir, AB más BC nos está dando como resultante el vector que va de A a C. Lo mismo acá podríamos decir, AP termina en el mismo punto en que empieza PC. Por lo tanto, entonces la suma sería la primera letra con la última, ¿ya? Y así entonces la resultante final se estaría obteniendo al sumar AC más el vector AC, que sería dos veces el vector que va de A a C. Lo que hemos conseguido es descubrir cuál es el vector resultante. Hemos descubierto cuál es el vector resultante. Y a continuación, ¿qué tendríamos que hacer? A continuación tendríamos que indicar el módulo, la magnitud de la resultante. Entonces tendríamos que decir luego a continuación así, ¿ya? Disculpe. Ya, entonces, la magnitud o módulo del vector resultante es, ¿ya? Vamos a colocar esto entre barras, ¿ya? O sea, así. O sea, el módulo del vector resultante es dos veces el módulo del vector AC. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el módulo del vector AC? Entonces, si A es el lado del cuadrado, vamos a ver cuánto mediría la diagonal. En ese triángulo estamos.
en donde estamos observando que no solamente un lado tiene la misma longitud, sino el otro también. Por lo tanto, entonces la diagonal vendría a ser justamente la hipotenusa de ese triángulo, ¿no? Y la hipotenusa de ese triángulo definitivamente tendría que ser a raíz de 2, ¿no? Por lo tanto, entonces creo que ya podríamos escribir el resultado final. El resultado final sería módulo del vector resultante igual a 2 veces a por la raíz de 2. Esa vendría a ser la respuesta de ese problema, ¿no? Lo que está indicado con la alternativa A. Esa sería la solución de ese problema. A continuación nos toca resolver el problema número 7, que viene a ser el último problema de ese video. Dice, en la figura se muestra una circunferencia de radio igual a 5 centímetros y en él se tiene un conjunto de vectores graficados. Si AE es el diámetro, determine la magnitud del vector resultante considerando que AE es igual a 2 veces AD. Y vamos a indicar aquí nuevamente, igual que lo que hicimos en el problema anterior, qué cosa es lo que el problema está pidiendo, ¿ya? Dice, determine la magnitud del vector resultante. Ya, para determinar la magnitud del vector resultante, vale decir, el módulo del vector resultante, vale decir, la longitud del vector resultante, primero hay que identificar al vector resultante. O sea, saber cuál es ese vector resultante, si es posible verlo, visualizarlo, o saber de qué vectores proviene, ¿no? Para ver, de repente el vector resultante, de repente es la resultante de otros dos o tiene componentes conocidas, qué sé yo. O sea, primero hay que identificar al vector resultante. Es como decir, Pepito, mide la longitud de la cancha. ¿Cuál cancha? Ya, primero hay que llevarlo hasta donde está la cancha de fútbol, ¿no? Y para que tome las medidas, ¿no es cierto? Entonces hay que identificar primero el objeto que nosotros vamos a medir. Entonces vamos a identificar primero el vector resultante. Entonces anotémoslo, ¿ya? Entonces nos están pidiendo determinar, por si acaso, el módulo del vector resultante. Ese es el resultado final, ¿ya? Entonces vamos a escribir acá, siendo el vector resultante la suma de todos los vectores que aparecen, ¿no? Entonces vamos a irlos señalando. Por ejemplo, uno de ellos es el vector que va de A a B, el otro es el vector que va de B a C, ¿no? Luego el vector que va de C a D, ¿no? También el vector AD y finalmente el vector que va de A a E, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos como suma, ¿no? Que ejecutar para obtener el vector resultante y luego su módulo, calcular su módulo, ¿no? Ya, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en la figurita tenemos que ver algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya, ahí, en esa figurita, ¿qué cosas podemos decir de esa figurita? A ver, ¿qué podemos observar? A ver, ¿el vector AB está consecutivo con el vector BC? Sí, entonces se pueden sumar, ¿ya? ¿El vector BC está consecutivo con el vector CD? Entonces los podemos sumar, ¿no es cierto? Entonces vamos agrupando esos tres primeros vectores, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál sería la resultante de esos tres vectores? O sea, ¿qué sale de acá? Allá. Y entonces explicamos, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Si los dos primeros tienen una letra en común, o sea, mejor dicho, si el primero termina en el mismo punto en que empieza el otro, entonces se dice que están consecutivos. Y la resultante de todo sería la primera letra y la última. Pero resulta de que este vector también tiene otro que está consecutivo. O sea, consecutivo al vector BC está el vector CD, ¿no? Y eso lo prueba justamente la letra en común que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para sumar estos tres vectores? Coger la primera letra que vendría a ser A y la última que vendría a ser D. Eso vendría a ser el vector resultante de estos dos, ¿no es cierto? Coincidentemente tenemos por acá otro vector AD. Entonces la suma se habría convertido en esto.
Y entonces así estaríamos diciendo que la resultante se va a originar. Vale decir, la resultante, o sea, el vector resultante será el doble del vector AD sumado vectorialmente con el vector AE, ¿no? Y aquí vamos a hacer esa aclaración muy importante. Esta no es una suma como las que hacen en el mercado. Esta suma se llama suma vectorial. O sea, se están sumando vectores, ¿ya? Entonces, y obviamente el resultado de una suma vectorial será un vector. ¿Ok? Ya, ahora, ¿qué cosas tenemos en la información del problema? Tenemos los módulos de cada uno de los vectores. ¿Se sabe qué módulo tienen los vectores AB? A ver, primero, el vector AD. ¿Cuánto mide el vector AD? Entre barras, módulo. La medida del vector AD dice que es la mitad del vector AE. La medida del vector AE es la mitad del vector AD, ¿ya? Del vector AE. Ya, vamos a la figurita. Entonces, todo el vector AE, no, el radio dice que mide 5 centímetros. Vamos a apuntarle el radio, ¿eh? El radio. Ahí está el radio. ¿Cuánto mide ese radio? Ese radio mide 5 centímetros. Como esto de acá también es radio, entonces también decimos que es 5. Y esto también es radio, entonces también es 5. ¿Ya? Son los únicos, ¿ah? Claro, acá también podríamos hacer lo mismo, decir lo mismo, ¿no? Pero ya no nos conviene. ¿Qué cosa quiero decir? Que para resolver los problemas siempre necesitamos una estrategia. ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? Profe, ¿yo cómo sé qué nos conviene? Probando. Probando. No hay otra forma que hacer camino al caminar. Si tú caminas, se hace el camino, ¿no? O sea, tus huellas señalan el camino. Si tú no haces un razonamiento, ningún razonamiento, entonces no podrás resolver ningún problema. ¿Ya? ¿Cuánto mide entonces el vector AD? El vector AD es la mitad del vector AE, o sea, mide 5 unidades. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más necesitamos? Necesitamos saber cuál es el módulo del vector que va de A a E. ¿Cuánto mide el vector que va de A a E? AE mide 10 unidades, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué más? El ángulo. El ángulo que están formando entre sí el vector AD y el vector AE. Están formando un ángulo, ¿no? ¿Ese ángulo cuánto mide? Ese ángulo mide 60 grados. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Ahorita explicamos, ¿ya? A ver. Decíamos hace un rato que DC también es un diámetro. Por lo tanto, entonces tiene que tener dos radios. Uno de 5 y acá otro de 5. Entonces ya están viendo que este es un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, los ángulos opuestos también tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa podríamos decir a continuación? AD mide también 5 unidades, ahí está el dato del problema, ¿no? Entonces ya podemos decir que θ también mide 60 grados, ¿no? Acá está, AD mide 5 unidades. Entonces, este es un triangulito equilátero, ¿ya? Por si acaso lo vamos a señalar para que no te estés confundiendo, ¿ya? Ese es un triángulo equilátero, tres lados iguales. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer a continuación? Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es aplicar la formulita de la ley del paralelogramo para poder determinar el módulo del resultante, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? A ver, por lo tanto, ¿ya? La magnitud del vector resultante, ¿ya? Será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos, o sea, al doble del módulo de AD lo vamos a elevar al cuadrado. Le vamos a sumar el módulo del vector AE más el doble producto del módulo del vector del primer vector por el módulo del segundo vector, y esto a su vez multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no?
que es en este caso 60 grados, ¿no? O sea, en buena cuenta lo que tendríamos que hacer es sacarle la raíz cuadrada a ver, ¿cuánto es el módulo del vector AD? El módulo del vector AD es 5. El doble sería 10. ¿Cuánto es el módulo del vector AE? 10 unidades. Más el doble de 10 por 10 y el coseno de 60 grados que ya sabemos que es un medio, ¿no es cierto? Y entonces aquí podemos hacer una simplificación, ¿no? Acá sería 2 por 10, 20 por 10, 200, entre 2, 100, ¿no? También queda 100 si cancelamos de esa manera, ¿no? Entonces nos estaría quedando la raíz cuadrada de 100 más 100 más 100, 300, ¿no? Y ese 300 lo podríamos escribir así, ¿no? Resultando entonces, ya como respuesta del problema, la resultante sería 10 veces, el módulo de la resultante sería 10 veces la raíz de 3, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que aparece acá en la alternativa B, que sería la respuesta de ese problema, ¿no? Entonces, eso es justamente la resolución de este problema y espero que les haya sido, que les esté siendo de gran utilidad. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a ese video, ¿ya? Suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a todos los jóvenes del Perú. Ese trabajo no lo hacemos solamente para uno ni para dos, lo hacemos para todos, incluyendo a los profesores de secundaria, ¿no? Quienes deben también actualizarse permanentemente con estas tecnologías que nosotros estamos promoviendo su uso, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? No se olviden de seguirme también en TikTok porque estamos resolviendo estos mismos problemas a simple vista y sin utilizar fórmulas, ¿no? Entonces, nos vemos en el próximo video.